Oye, los dos tienen que estar ahí, sale. ¿Ya están listos? Lo que es, con su venia, diputado presidente, lo que es evidente de la cobardía de las y los diputados de Morena. A pesar de sus prácticas dilatorias, sí, a pesar de sus prácticas dilatorias, sí, no le contesto los porros. Orden, y a pesar de sus prácticas dilatorias, orden, por favor, se va a escuchar la verdad en este Congreso. Orden, por favor, para escuchar al orador. Adelante, diputado. Inicio, diputado presidente, si me permite el reloj. Sí, porro. Orden, un poco de orden. Fue Morena, 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 fue Morena. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Poco de orden. Morena, fue Morena. Muy bien, creo que ya es suficiente, ¿no? Vamos a escuchar la exposición y luego seguimos con las manifestaciones. Muy bien, diputadas, diputados, una pausa a la manifestación. Bien, continuamos con la exposición del diputado Rofit. Perdón. Bien. Vamos a continuar con la exposición. Adelante, diputado. Adelante. Inicio, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias, presidente. En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos, la realidad nos ha demostrado que las sanciones no son suficientes, ya que el actuar negligente y corrupto del gobierno ha generado tragedias en las que se pierden vidas. Por eso el día de hoy presentamos esta reforma al Código Penal para la Ciudad de México, porque Morena ha faltado y nos ha enseñado por su irresponsabilidad, negligencia e ineptitud, que ha tenido como consecuencia la pérdida de vidas inocentes, como sucedió en la línea 12 del metro, en donde hoy un servidor público sancionado o inhabilitado. No existe un solo servidor público inhabilitado o sancionado por la tragedia de la línea 12. Hoy se cumple un año luctuoso
donde recordamos a las víctimas de la línea 12. La recordamos como la tragedia evitable más grande en la historia de la Ciudad de México de una obra pública, en donde colapsaron 2 trenes, fallecieron lamentablemente 27 personas y hubo 90 lesionados. En 3 años se han dado más incidentes y muertes que en los últimos 50 años desde la creación del metro. La jefa de gobierno y la fiscal general de justicia de la ciudad y Morena, sí, protegen a los culpables. Hasta la fecha no hay ninguna persona sancionada, tanto que la entonces directora del metro, Florencia Serranía, no ha rendido cuentas ante este Congreso ni ante la Fiscalía. Recuerden cómo las y los diputados de Morena, del gobierno, han votado varias veces en contra de la propuesta del PAN para que se pueda crear una comisión investigadora para que se dé al fondo de los hechos, se conozca la verdad de los hechos. Y también han votado en contra para que venga aquí a comparecer la exdirectora del metro. Esa línea del metro, desde que se proyectó, ya tenía varias irregularidades, ya que el proyecto, según, se culminaría en diciembre de 2011 por 15,290 millones de pesos. Sin embargo, costó más de 10,000 millones de pesos y se entregó meses después de lo previsto y además se entregó mal. La línea 12 fue la crónica de una tragedia anunciada desde su construcción. Incluso un día después de su inauguración, reportó problemas que llevaron a su cierre por 10 días y 2 años después se cerraron otras estaciones durante 1 año y medio por problemas técnicos de la construcción. Pero nada es casualidad. Recordemos que en el 2021 el metro recibió el presupuesto más bajo en una década, con una disminución del 25% del presupuesto respecto del 2018. En reducción de recursos y de eficiencia de mantenimiento no puede eludir Sheinbaum su responsabilidad. Sí, la corrupción mata cuando se junta con la indolencia provocada por tragedias. La irresponsabilidad, austeridad en medio del transporte masivo puso en peligro la vida de millones de usuarios. No olvidemos que Florencia Serranía, con cinismo, cuando se le cuestionó sobre por qué dejó acéfala por más de 1 año la Subdirección General de Mantenimiento, señaló que ella también asumía ese cargo y así lo manifestó. El metro tiene tantos problemas que yo decidí asumir esta posición doble. Respecto a las declaraciones sobre la tragedia, a contraposición de lo que dijo Serranía, se detectó la ausencia de 400 pernos y se pasó por alto el monitoreo que debía realizar un comité de vigilancia, ya que por el mal diseño, la debilidad de las columnas, traves y la deformación de estas, era indispensable actuar de manera inmediata. Eso sí, también es responsabilidad de Morena. A 1 año de la tragedia existe total impunidad y eso demuestra una vez más que Morena y su actual administración son los responsables de esta tragedia que se pudo haber evitado. El gobierno de la ciudad es juez y parte porque se da el lujo de contratar y pagar una empresa noruega para manipular los resultados del dictamen a su favor, ya que de forma vulgar quiere engañarnos diciendo que la causa de la entrega y de esta tragedia fue por el proceso constructivo. Así de simple. La tragedia fue por el proceso constructivo. Por favor, dejen de insultar la inteligencia de los capitalinos. No lo pueden reducir a que fue una falla de los pernos y de las soldaduras. Para ese peritaje, nada más y nada menos que gastaron 25 millones de pesos. Peritaje que, por cierto, se pospuso 3 ocasiones su resolución y que ni siquiera fue conclusivo, sino un caldo de cultivo para que se echara la culpa entre el gobierno y las constructoras. Que tampoco mienta la fiscal Ernestina Godoy, porque no todas las víctimas aceptaron la reparación del daño y por eso ahora las presiones
para que por unos cuantos pesos se desistan de toda acción legal y se den por pagados, cuando ni la vida ni la integridad personal tiene precio. Las víctimas y los deudos fueron los primeros ignorados y luego tratados con indolencia, presionados para aceptar cualquier reparación, aprovechándose de su necesidad y desesperación. Millones de usuarios se quedaron sin servicio, gastando más tiempos y recursos para transportarse, exponiéndose día a día a robos y accidentes. Otro aspecto importante en la reparación es la garantía de no repetición, garantía que no quiere dar el gobierno. Por ello, las víctimas han exigido la demolición del tramo elevado de la línea 12 para evitar que otras personas pasen por este calvario. Dice la fiscal que se imputará a 10 personas por el colapso de la línea 12. Sin embargo, ninguno de ellos es servidor de alto nivel. Todos son chivos expiatorios para no salpicar a los grandes funcionarios, de los cuales cabe señalar, por cierto, que son 2 aspirantes corcholatas a la presidencia de la República. Justicia selectiva la que tiene esta ciudad con la fiscal y la jefa de gobierno. Nuevamente, ayer dijeron y pospusieron y difirieron lo que es por 4ª vez la audiencia. ¿Cómo es posible? ¿Con qué indolencia? No le han dado ni una audiencia a las víctimas de la línea 12. Tan dolente y deficiente es el actuar de la Fiscalía y de este gobierno que las víctimas y sus familias tuvieron que ir a denunciar a una corte de Nueva York porque en esta ciudad se les protege y se le beneficia a los culpables. Por eso, como dice la fiscal, y ahí sí coincidimos, esto es histórico, y sin duda es histórico porque nunca antes se había visto tanta ineptitud y negligencia. Eso sí, cuando se trata de una alcaldesa de oposición, en cuestión de días la vinculan a proceso. Además, la jefa de gobierno y la fiscalía la obligaron a ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa de oposición. Y en ese mismo contexto, le exigimos a la jefa de gobierno, le obligamos y le pedimos y le exigimos a la jefa de gobierno que ofrezca también una disculpa pública por su responsabilidad en la muerte de 27 personas y también a los 90 lesionados y sus familiares. También le exigimos a la jefa de gobierno que deje de mentir. Apenas ayer informó que la rehabilitación de la línea 12 va a costar 1.500 millones de pesos y que no va a pagar el gobierno un solo peso. Pero ¿saben cuál es la trampa? Nada más y nada menos que quien lo va a pagar es ICSA e ICA. Y son las 2 empresas premiadas para hacer los tramos del Tren Maya. ¿Y qué creen? Ahí está la trampa. Quienes lo vamos a pagar somos los capitalinos y son los mexicanos con sus impuestos, porque de esa forma van a ponerle un sobreprecio a estas empresas, les van a pagar más del erario para que a su vez lo que supuestamente van a pagar para la reparación de la línea 12 lo van a pagar los mexicanos con sus impuestos. Ahora resulta que a las constructoras que se les cayó el metro las premian. A estas empresas que son partes de la tragedia las van a premiar ahora en las obras faraónicas del presidente. Acción Nacional no descansará hasta que se haga justicia y una verdadera reparación del daño para las víctimas. Garantía de no repetición de los hechos, que se conozca la verdad y se sancione a los culpables. Denunciamos a este gobierno frágil e irresponsable, que con su negligencia criminal y su corrupción siguen costando vida todos los días. La corrupción de Morena ha propiciado que nuestro transporte público se convierta en una trampa mortal. Ya no se trata de llegar a tiempo a nuestro destino, se trata de llegar con vida. Exigimos condiciones óptimas para el funcionamiento del metro,
No puede volver a ocurrir una tragedia de esta magnitud en la ciudad. Morena protege a los culpables y olvida a las víctimas. Recordemos que ustedes son cómplices por su silencio y ustedes son cómplices por no traer a Florencia Serranía y a los servidores públicos para que vengan a comparecer. Ustedes son cómplices en este Congreso por no crear una comisión investigadora que dé con la verdad y con los hechos. Esta tragedia no se debe quedar impune, no se perdona y no se olvida. El 3 de mayo, ni perdón ni olvido. Gracias, diputado. Un momentito. Permítame, diputado Hernández Mirón, ¿con qué objeto? Diputado presidente, para una moción de ilustración, por favor. Durante las presentaciones, diputado, no hay ningún tipo de mociones. Gracias, diputado. Diputado Dorin, ¿con qué objeto? Para preguntar al orador por su conducto si me permite suscribir su iniciativa. Creo que es muy pertinente el mensaje que ha dado hoy a la Asamblea, sobre todo porque en términos de lo que establece la Ley de Víctimas y el Código Penal, el Congreso de la Ciudad de México necesita nuevos instrumentos jurídicos, así como las víctimas, para ser garante de la impartición de justicia. Ha habido varios casos, particularmente en los que yo he participado, que la Fiscalía ha desechado las denuncias sin menor exhaustividad en las carpetas de investigación, y este tipo de reformas son las que necesitamos para poder seguir exigiendo justicia sin la impunidad que predica y administra la Fiscalía Capitalina. Para pedirle que me permita sumarme a su iniciativa, diputado von Rerich. Gracias, diputado Dorin. Diputado von Rerich, por favor. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Dorin. Acepto esta suscripción y sobre todo coincido con usted en términos de que el gobierno de la ciudad y Morena trabajan día con día para proteger a los culpables. Recordemos que desde la creación de la línea 12 en el año 2012 se dieron más de 3,000 reportes oficiales de la Auditoría Superior, de la Contraloría, del sindicato, de los propios trabajadores sobre las fallas de la línea. ¿Y qué creen? La Asamblea Legislativa, en la 6ª legislatura, tuvo el valor, tuvo el carácter, la decencia, la altura de miras, cuando la mayoría era del PRD y no rehuyó a la creación de una comisión investigadora. Y en ese entonces, quien no era de la mayoría es hoy el diputado Jorge Baviño, que presidía esa comisión, y su servidor era el vicepresidente de la comisión investigadora del metro. ¿Y qué creen? Vinieron a comparecer todos los servidores públicos, todas las empresas. ¿Y qué creen? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Morena perdieron una oportunidad de oro: dar la cara y transparentar toda la corrupción y la negligencia. Si tanto le echa la culpa la jefa de gobierno al proceso constructivo y a Marcelo Ebrard, hubiera dado la cara y perdió la oportunidad. Gracias, diputado. Tengo 3 solicitudes de palabra. Voy a emitirla para que estén tranquilos los peticionarios. El diputado Lobo, el diputado Garrido, el diputado Rubio. La diputada Gaby Salido. La diputada Salidos. La diputada América Rangel. La diputada América Rangel. El diputado Cáñez.
el diputado Cáñez, diputada Larios, diputada Larios, diputado Barrera, diputado Luis Chávez, diputada Daniela Gisela. El diputado Gaviño. Proseguimos en consecuencia. Tiene la palabra el diputado Lobo. ¿Con qué objeto, diputado? Muchas gracias, diputado presidente. Por su conducto, me permite solicitarle al diputado Cristian Monreric si a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos permite suscribir esta importante iniciativa. Y quisiera muy ágilmente decir el porqué. Desde el PRD hemos trabajado mucho para garantizar un marco normativo en la capital que garantice que los servidores públicos asuman de manera muy puntual la responsabilidad en sus empeños. Y por eso una iniciativa que no solamente sancione la comisión, sino la omisión negligente de los delitos, creo que era una tarea importante que faltaba en nuestro marco normativo. Sin lugar a dudas es un tema que tenemos que observar. Este tema es el tema más lamentable que ha vivido la capital en su historia moderna. Solo mencionar que el PRD asumió en su momento el costo político de cerrar esta línea cuando observó daños. Y quiero decir que del 2014 al 2017 la Contraloría sancionó e inhabilitó más funcionarios que los que se han sancionado e inhabilitado después de esta tragedia. Así de increíble como resulte, y esa es la condición que desafortunadamente tampoco hemos observado de parte de la Contraloría. Por eso saludamos esta oportuna iniciativa, diputado, y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD queremos suscribirla si nos los permite. Es cuanto. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Diputado Monreric. Sí, muchas gracias, coordinador Víctor Hugo Lobo, por la suscripción, y coincido con usted. Tanto que en la anterior administración, al conocer las anomalías, cerraron la línea 12 por año y medio. Y hasta que se hicieran responsables los servidores públicos y las empresas, hicieran las reparaciones y las adecuaciones, se les permitió abrir. Y ahí están las conclusiones técnicas, que necesitaba un mantenimiento permanente la línea 12 derivado de las fallas desde el proceso constructivo. Y ahí es donde vemos claramente la impunidad en esta administración. Vemos que cualquier ciudadano común y corriente no le hacen justicia. Vemos que ante la tragedia más grande en la Ciudad de México de una obra pública del transporte público, no se le hace justicia a las víctimas. Pero ¿qué tal si eres de oposición? La justicia es expedita, inmediata, oportuna. En días te inician un proceso y hasta te quieren destituir. Esa es la congruencia de lo que es hoy tener una fiscalía carnal. Gracias, diputado. Diputado Garrido, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Es con el objeto de preguntarle al orador si me permite suscribir esta importante iniciativa, porque efectivamente se debe sancionar duramente la negligencia criminal como la de este gobierno de la 4T, porque no fue un hecho aislado la tragedia de la línea 12, porque constantemente en el metro, solo por mencionar una obra, un sistema de transporte, constantemente está en peligro los usuarios. Si llueve, hay inundaciones. Hemos tenido incendios en los vagones, no se diga la propia central donde opera el metro se incendió. No se diga el hacinamiento, la falta de prevención que hay para el combate a los delitos que se suscitan dentro del metro. Hace unos años proliferaban los secuestros de mujeres en el metro. Las escaleras no sirven, no les dan el mantenimiento. Y esa es la negligencia criminal
de este gobierno que no le da mantenimiento al metro, y por eso llegamos a los niveles de esta lamentable tragedia que ocasionaron 27 muertos, en donde no hay ni una sola persona en la cárcel, ni una sola persona con responsabilidades administrativas. No hay responsables, no hay encarcelados, pero sí hay mucha impunidad, mucho cinismo, mucha indolencia y, por supuesto, mucha corrupción. 27 familias actualmente que tienen un familiar muerto por culpa de este mal gobierno. Hay familias en donde ya no está el padre, hay familias en donde ya no está la mamá acompañándolos en el hogar, donde ya no está el hermano. Hasta un niño murió en este lamentable hecho. 90 lesionados que se fueron afectados en su propia vida, porque no es nada más que chocó y salieron lesionados, es personas que quedaron convalecientes, que no pueden caminar bien, que perdieron un brazo, que perdieron la dentadura, que quedaron apostados en una cama por más de un mes porque fueron afectados en su propia columna vertebral. Por ello, importante esta iniciativa, y desde Acción Nacional seguiremos exigiendo justicia, exigiendo que no sea una justicia selectiva como la que tiene esta 4T, en donde usa a las instituciones de procuración de justicia para perseguir a la oposición, en lugar de sancionar a los que causaron la muerte de 27 personas. No podemos permitir que sean juez y parte como lo están siendo, donde contratan ellos mismos por muchos millones de pesos, por cierto, que vamos a pagar nosotros, a una empresa que va a dictaminar, seguramente, dicen ellos, de forma imparcial. Y ya vimos que no, porque ustedes quieren echar la culpa a unos pernos. De ese nivel es la burla ante la ciudadanía. Quieren sancionar prácticamente al albañil que puso esta obra, y no es así. Deben de ser sancionados duramente los altos funcionarios que actuaron con esta negligencia criminal. Por eso, si me permite, diputado, suscribir esta iniciativa. Adelante, diputado von Rerich. Gracias. Con mucho gusto acepto la suscripción, diputado Diego Garrido, y coincido con usted. Si dijéramos que solamente la jefa de gobierno o la exdirectora del Metro Serranía, Florencia Serranía, tuvieran 40 días, como lo marca la ley, para la entrega-recepción, para hacer observaciones. En el momento que la reciben, ya es su responsabilidad, y con mayor razón. Son los mismos de la Cuarta Transformación. Fue desde Marcelo Ebrard y los mismos que construyeron y desarrollaron la línea 12, quien la construyó y quien hoy no le da mantenimiento. Y esa responsabilidad es inaudita, y coincido con usted. No recordamos en la historia de la ciudad el trato inhumano e indolente a las víctimas. No se le ha dado una sola audiencia, la han postergado 4 veces. Y el día de ayer salió otra vez a decir que se va a postergar la audiencia, ¿pero qué creen? Ya les dieron el acuerdo, porque las víctimas no van a encontrar nunca justicia con este gobierno y con esta fiscalía. Y para muestra, un ejemplo, ¿qué creen? Ya les dieron un acuerdo en la Corte de Nueva York, y se las dieron en 3 días. En 3 días, lo que este gobierno nunca ha querido dar: justicia. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubio con Cauquet. Gracias, diputado. Con el mismo objeto de, si me permite el orador, mi coordinador, suscribirme a esta importante iniciativa, porque mire, sucede algo muy grave que desde este Congreso, la legislatura pasada y esta, se ha estado ocultando. En la Cámara de los Diputados se creó una comisión para investigar, por ejemplo, a los desaparecidos, a los 43. Una comisión con presidencias rotativas por el PAN, PRI, Morena.
Una comisión transparente que dio resultados con una investigación que permitió revocar la verdad histórica que el gobierno en ese entonces había propuesto. Como ese gobierno del que tanto se quejaban, sí permitió la creación de una comisión para investigar. Y aquí en este Congreso se privó de esa posibilidad, no a los diputados, y ni siquiera a la ciudadanía en general que merecía conocer, sí, la verdad histórica, no, a los familiares de las víctimas. A ellos se les privó de ese importante derecho, diputado Cristian. Por otro lado, también destaco la importancia de esta iniciativa porque lo que usted propone es aumentar las penas contra servidores públicos cuando su actuar negligente ocasione lesiones graves o la pérdida de la vida. Y en el caso del resarcimiento del daño a las víctimas, ¿qué ha pasado? De este gobierno ha salido poco o prácticamente nada para resarcir el daño a las víctimas. Fue el seguro del metro que tienen todas y todos los usuarios, de donde salió la gran mayoría, y por otra parte, los acuerdos reparatorios de la empresa, en este caso, la que cubrió el pago de por lo menos $1 millón a cada víctima, como si los seres humanos tuvieran precio, como si valieran $1 millón. Pero ni siquiera salió del gobierno, es dinero que salió de los seguros y por supuesto de Carso, porque no quería dejar de ser competencia para poder seguir licitando y poder seguir teniendo contratos con este nefasto gobierno. Así que por supuesto, también decir que hay que suscribir esta iniciativa, porque en 50 años, por ejemplo, de estos gobiernos que dicen neoliberales, nunca se les cayó una línea del metro. Y a estos que llevan gobernando nada, se les cae una línea del metro. Y no nos olvidamos tampoco de la señora a la que le dieron una terrible atención en el metro Tacubaya y la dejaron morir como un perro afuera del metro. Tenía un infarto cerebral la señora. O el choque de trenes ahí mismo en Tacubaya. O el incendio de los vagones en el metro Chabacano. O las escaleras que se caen por falta de mantenimiento. Y hay que decir también del actual negligente, cuando encontramos un subejercicio de 500 millones de pesos en reparación de infraestructura del metro. Eso, como usted bien lo dijo, diputado, es negligencia criminal, una negligencia que es imperdonable, una negligencia que nos va a conducir precisamente a tener el peor transporte público que se conozca, que se haya conocido en la historia del país. El metro, por ejemplo, era uno de los símbolos de esta ciudad que fue llevado a todo el país, que fue ejemplo, modelo para la construcción de medios de transporte de esta naturaleza en muchos países de Latinoamérica, y hoy resulta ser la gran vergüenza, resulta ser la tapadera del gobierno criminal. Increíble que se tapara a una directora del metro sin poderle siquiera preguntar por la representación popular. ¿De qué va? ¿Por qué pasó? Ella nada más era la directora del metro. Nunca se nos van a olvidar esas célebres frases. Yo nada más soy la directora del metro. ¿Eso es lo que le responde a la ciudadanía? ¿A las víctimas? Y no nos permitieron a nosotros estar aquí cuestionando, porque hay tres cosas que hacen los legisladores y lo hemos dicho hasta el cansancio. No nada más es hacer leyes, legislar, gestionar y fiscalizar a las autoridades del poder público. Y en esta función fiscalizadora también se privó el derecho de que la ciudadanía, por conducto de nosotros, conociera de los resultados de una investigación seria, que una comisión con datos objetivos pudiera tener. 1.740.000 puso la Comisión de Atención a Víctimas para resarcir el daño. Todo lo demás fue el seguro del metro, el que compramos cuando compramos el boleto, o los acuerdos reparatorios. Pero el gobierno de la ciudad ni un peso le ha dado, ni un peso le ha dado a las víctimas de este accidente producido por unos pernos. Ni los pernos están en la cárcel. Es increíble que no permitan una investigación seria. Por eso el tipo penal que usted propone en esta reforma es de altísima relevancia. Necesitamos modificar nuestras leyes penales para que quienes funjan como servidores públicos cumplan con su responsabilidad cabal, que cuando acepten el cargo no lo acepten por compadrazgo, por amiguismo, por un sueldo,
o por sentirse servidores de la nación. No, que lo sepan, que sepan que es aceptando también una responsabilidad en caso de negligencia y que esa responsabilidad se tiene que castigar con cárcel. Hoy tenemos tristemente que lamentar un evento como el del metro de hace un año, sabiendo además, dejen decirles, que no se ha reparado el metro. El presidente de la República prometió, si ustedes recuerdan, que en un año quedaría reparado. Y si ustedes van ahí, el hueco sigue, recordándonos, mancillando a cada persona que camina por ahí de la gran tragedia. Es terrible, doloroso, abominable pasar por la estación de Los Olivos y seguir viendo que no se ha reparado en absoluto. Y las reparaciones llevan meses, habían prometido que en menos de un año. ¿Qué causa que la gente también tenga que gastar más en transporte público, que haga más de 2 o 3 horas a sus lugares de trabajo o a sus hogares, que tengan que usar el transporte público convencional, siendo asaltados, cobrándoles mucho más de lo que tendrían que recibir? Y eso es producto de una consecuencia. Sigue siendo también un acto criminal contra quienes usaban el metro y hoy no lo pueden usar y tienen que valerse de otros medios de transporte en detrimento de su economía, de la economía familiar de su hogar. Esto también es negligencia criminal, es una cadena lo que pasa aquí. El daño que se le causó a las y los ciudadanos no nada más fue a quienes fueron las víctimas lamentables de este hecho, sino que la ciudadanía sigue padeciendo la no reparación de este medio de transporte. No se le ve para cuándo. Peritajes fantásticos, pernos responsables, directores del metro van y directores del metro vienen sin dar una explicación. La directora del metro bajo la que estuvo esta tragedia no compareció. Así que por eso es necesario suscribir esta iniciativa. Así que le pido, diputado, me permita hacerlo. Muchas gracias. Diputado von Röhrig. Sí, muchas gracias, diputado Rubio. Coincido. Gracias por la suscripción. Y le tengo una mala noticia. La evidencia es clara. La conducta es clara. No va a haber justicia. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno es tan autoritaria como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por eso mismo sigue la línea del presidente. Porque hoy habla como él, camina como él, respira como él y difama como él, para tener la oportunidad de ser la candidata. Y por eso es que tiene que seguir al presidente de la República en la impunidad. A pesar, si vemos a Martinazo, si vemos a Felipa, a sus hermanos, a su hijo, a su equipo más cercano en la corrupción, en la impunidad, ¿qué se espera para la amiga cercana de la jefa de gobierno, que es Florencia Serranía? Gracias. Por eso es que las víctimas, desgraciadamente, con este gobierno y con esta fiscalía, no van a encontrar justicia. Pero nosotros, cueste lo que cueste, hasta llegar a esa justicia. Y la gente que creen, Morena y el gobierno le apuesta al olvido, pero los capitalinos no vamos a olvidar esta tragedia y esta injusticia. Gracias, diputado. Me está pidiendo el uso de la palabra el diputado Sesma con Coqueto. Solicitarle, presidente, con todo respeto, el reglamento es muy claro y entiendo que todos aquí tenemos derecho a pronunciarnos sobre nuestros temas. Esto es una iniciativa. Las iniciativas tienen el carácter de que el promovente la presenta, tiene hasta 10 minutos, y algo que yo he sido una constante en la Junta de Coordinación Política es poder suscribir de manera, digamos, en la práctica, sin utilizar el micrófono para hacer
las sesiones más ágiles, lo cual no ha pasado y no pasa nada porque está en el reglamento poderse suscribir. Pero esto está pasando a tener diálogo, a tener preguntas y respuestas, lo cual una iniciativa no puede tener. Y estamos dando posicionamientos. Me refiero no solamente a mis compañeros de Acción Nacional, de todos los partidos. Estamos presentando iniciativas. Si quieren suscribir, se levanta y se pide el derecho por medio de la presidencia a suscribir. Pero se están dando posicionamientos que creo que son, que no están permitidos, y podríamos tocar este punto en un punto de acuerdo y asumir lo que este Congreso decida. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado Sesma. Es razonable lo que está usted planteando. Le pido a todos los diputados de todos los grupos que atiendan a este requerimiento. Bueno, diputado Sesma, coincido con usted, nada más que hubiera ayudado mucho si ese comentario lo hubiera hecho antes de que Morena se dedicara hora y media en una chicanada legislativa a perder el tiempo, a alargar la sesión. Durante hora y media se dedicaron a inventar suscripciones para dilatar la sesión, como lo hicieron el jueves, porque quieren callar a la oposición y no van a poder. Porque en un solo punto de acuerdo, de 70 puntos, lo alargaron 5 horas y después abandonaron el Congreso no dando el quórum. Y no es la primera vez, por eso está la parálisis legislativa de este Congreso, porque más allá de cuando se fueron a ser los volanteadores y los brigadistas más caros de la ciudad para ir a promocionar ilegalmente la imagen del presidente de la República, que ¿qué quieren? Hicieron muy mal trabajo, porque la jefa de gobierno le prometió a su Tlatuani, al presidente de la República, 3 millones de votos y no llegaron ni a la mitad. Y por eso es que ustedes tienen en esta parálisis legislativa, porque muchos de ustedes estuvieron en la anterior legislatura y dejaron 2.300 iniciativas y puntos de acuerdo congelados, que tiraron a la basura propuestas de la oposición. Y hoy tienen más de 800 entre puntos de acuerdo e iniciativas que ustedes, la mayoría, no han querido analizar y mucho menos dictaminar. Y por eso es que coincido con usted que se cumpla el reglamento y que no suceda lo de la sesión del jueves, que se aventaron 5 horas en un punto de acuerdo y hoy hora y media, y así van a seguir con sus 22 iniciativas registradas. ¿Por qué? Porque le rehuyen al debate, porque no quieren escuchar la verdad, porque no quieren escuchar la corrupción y la negligencia de este gobierno, que ya los tiene embarcados y que se las cobrará la ciudadanía en el 2024, así como perdieron la ciudad en el 2021. Y recordarles que la ciudadanía, tanto que los castigó, que la oposición obtuvo 200,000 votos más. Perdieron 9 alcaldías y por esa mezquindad y por rehuir a la verdad y al debate y por falta de argumentos, por más que utilicen al Congreso a su beneficio para callar a la oposición, no lo van a lograr y nos veremos en el 2024. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Diputado Sesma, ¿con qué objeto? Perdón, presidente, pero la solicitud fue a la presidencia. No sé en qué momento la presidencia toma bien darle la palabra y no tengo nada en el posicionamiento del diputado Cristian, pero mi posicionamiento fue a usted que maneja la mesa. No puede haber este tipo de diálogo, no puede haberlo. Y está permitiendo que me conteste alguien en tribuna cuando la solicitud es a la presidencia, discúlpeme. Muy bien, diputado. Solo le recuerdo que cuando un diputado interviene, la presidencia no puede adivinar por dónde va a conducir su intervención. Así que lo lamento. Tiene usted razón, pero lamento no haber podido hacer nada al respecto. Vamos a aclarar esta situación. Tenemos una lista de petición
de palabra, pero el diputado von Rerich nos acaba de decir hace un rato que ha concluido su intervención. Preguntas de ellos, yo no sabía que había lista, perdón. No sabía que había lista, presidente. Perdón, no sabía que había lista. Y ahorita me dijeron que ya nos inscribimos. Ok, vamos a continuar. Me dice el diputado von Rerich algo insólito, me dice que no recordó, no sabía que había lista. Vamos a aceptarle su argumento y entonces vamos a continuar con la lista. Él rectifica porque no sabía que había una lista y regresa. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Salido. ¿Con qué objeto? Igualmente, diputado presidente, y retomando y haciendo referencia al comentario del diputado Sesma, efectivamente coincido con la postura del diputado Fon. Creo que hay que darle el mismo trato a todos y la presidencia cada sesión nos da una lección de un precedente nuevo. Hoy ya sentamos un precedente nuevo. Respecto a la iniciativa que nos corresponde, yo sí quiero transmitir que lo que hoy vimos en los medios de comunicación, y si los compañeros de Morena no se dieron cuenta, fue poco más que un luto nacional. No hay un solo medio de comunicación que hoy no haga referencia a un año, al cumplimiento de un año sin castigo. Y perdónenme, hay que decirlo con toda claridad, pareciera ser que la cohesión al interior de Morena es producto de la complicidad. Y eso es algo que se tiene que corregir y precisamente por eso es importante esta iniciativa. Yo no me imagino con qué derecho podemos plantearle a los capitalinos el conocer que existen acuerdos reparatorios con cláusulas precisamente de confidencialidad. Necesitamos saber la verdad. Los invito a serenarse también. Permitan que todos hablemos y dejen de interrumpir. Porque realmente, aunque no les guste, tendrán su tiempo y su momento. Esto solamente es un reflejo del nerviosismo, evidentemente porque han eludido esta discusión sistemáticamente. Sin embargo, eso no cambia los hechos en esta ciudad. Hoy la Ciudad de México y el país está de luto y no ha habido un reconocimiento oficial del gobierno en ningún nivel respecto a esta pérdida y lo que le debemos a los capitalinos. No solamente es el resarcimiento a los afectados directos de este lamentable incidente, también es a los capitalinos que el día de hoy pueden simplemente pensar que no saben si llegarán o no, porque no saben si se caerá otro tramo de la línea del metro o habrá otra colisión en el transporte público que no ha sido capaz de controlar el propio secretario en toda su negligencia y cerrazón. Y así todos tienen un grado de corresponsabilidad. Y si no es así, que sea de frente a la ciudadanía, en plena transparencia y dándole la cara a todos a través de un esquema que permita que este Congreso cumpla con su obligación y le dé seguimiento y cuestione a los servidores públicos responsables, como se haría en cualquier parte del mundo. Solamente aquí, en la Ciudad de México, se eluden las responsabilidades, se trabaja con base de compadrazgos y se da premio a la negligencia criminal. Por lo tanto, le pediría, si me permite, suscribir esta iniciativa. Adelante, diputado von Rerich. Gracias, diputada Salido, y también coincido. Si hablamos con las víctimas, existen a quienes les dieron solamente 10,000 o 30,000 pesos, porque a muchos los obligaron a esta reparación o acuerdo del daño, porque abusaron en esos momentos de la necesidad de la gente, de la angustia de la gente. Y cabe señalar que la presión que hicieron las empresas constructoras y la Comisión de Víctimas y el gobierno de la ciudad fue un abuso para quien en ese momento estaban desesperados y en una situación de vulnerabilidad. Porque
La cuantificación del daño solamente le compete al Tribunal Superior de Justicia. Y hoy los obligan a desistirse de una denuncia en contra de servidores públicos del gobierno o de las constructoras a cambio de unos centavos. Por eso es que muchos todavía deudos y víctimas no se han dejado presionar y están denunciando ante instancias internacionales lo que hoy no encuentran la justicia y la reparación del daño en la Ciudad de México. Gracias, diputado. La diputada América Rangel, con Cauqueto. Para hacerle una solicitud al diputado von Roerich. En este sentido, bueno, como podemos ver, a los diputados del partido oficial no les interesa el tema, no están en el pleno del Congreso. La gran mayoría ya se salió y para muestra un botón. Pero bueno, nosotros somos responsables. A lo largo de esta legislatura, diputado, me queda claro que la prioridad del grupo de la mayoría siempre ha sido atacar a la oposición. Pero mi duda es, cuando la mayoría de este Congreso era responsable para exigir que se pronunciara la jefa de gobierno, la fiscal, y por supuesto exigir que dejaran de proteger a los responsables de la tragedia que se suscitó hace un año en el metro, esto no sucedió. A mí me gustaría preguntar si se necesita realizar otra fallida consulta como la que sucedió hace unas semanas, que fue fallida, para preguntar si pueden juzgar a sus culpables. Por cierto, ya vi la cara de la Claudia en la boleta. O me gustaría preguntar qué sucedería con respecto a la respuesta ciudadana. Porque como habitante de la Ciudad de México algo me queda claro, que la ciudad se está cayendo a pedazos y esto es el resultado de más de 25 años que llevan gobernando. Y no pueden decir, como otros gobiernos a nivel nacional, porque ellos son los que han gobernado por más de 25 años y que han puesto en riesgo la vida de millones de habitantes. Lo paradójico es que aquí en la ciudad la izquierda no puede culpar al pasado. La izquierda de Morena no puede construir un metro y quiere construir un tren. Le solicito, diputado, poder suscribir su iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Diputado. Sí, gracias, diputada América Rangel, y coincido con usted. Mientras impere la impunidad desde el gobierno federal y sea la línea y el ejemplo del presidente de la República, aquí sin duda van a seguir el ejemplo y la consigna. Y déjenme decirles que no se había visto, y no me dejarán mentir, quienes ya tienen muchos años en el Congreso de la Ciudad, en la experiencia parlamentaria, nunca habíamos visto una mayoría que rehúye al debate, una mayoría que abandone el Congreso, una mayoría que no tiene argumentos para defender a su propio gobierno. Y la verdad es que es la soberbia. No hay voluntad política para sentarnos a dialogar. No hay la voluntad para estrechar la mano, simplemente para escucharnos o llegar a acuerdos. El problema es que Morena todavía no se ha dado cuenta que gobierna y siguen atrapados siendo oposición. Por eso, diputada Salido, lo que necesitamos, más allá de la voluntad política que no la tenemos de la mayoría, es endurecer el Código Penal para que no puedan ser protegidos desde la jefa de gobierno y desde la Fiscalía, para que cualquier servidor público que tenga una responsabilidad por negligencia y ponga en riesgo la vida de tan solo una persona, sin más, sea sancionada administrativa y penalmente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cañas, con Cauqueto.
Gracias, diputado presidente. En los mismos términos, solicitarle al proponente la suscripción a su iniciativa. Y antes de hacer esto, nomás quiero recordarle al diputado Sesma que la censura no debe ser parte de la política en los parlamentos. Él, con la vasta experiencia que tiene, debe saber que todos los legisladores y las legisladoras debemos tener y se nos debe respetar ese derecho a expresarnos. En este sentido, vale la pena señalar que durante la presentación de la primera iniciativa nos dimos cuenta cómo un gran número de diputados suscribieron una iniciativa que pretende sancionar a aquellas personas que cometan actos en contra de los seres sintientes. Hacer interrupciones. Y en el... ¿Él está violando el reglamento? No, y en el... Por favor, diputado, usted ya habló. Y en el marco de este Diputado primer Cés, año... Lo hubieras dicho antes. Diputado Cañes, diputado, concluya por favor con su siéntese. intervención. Concluya. Usted ya habló, por favor. Tiene mucha experiencia, es su quinta legislatura, es la primera de un servidor. Ya, déjenos terminar. Sí, no se enoje. Por favor, un poco de orden. Por supuesto que todos sabemos que los diversos grupos se están excediendo en el uso de este procedimiento. Eso es claro. Como es parejo, esta presidencia lo va a permitir, porque es lo parejo, es lo justo. Pero no por se favor, enoje, diputado. diputado Lleva 5 Cañes. legislaturas. Diputado Cañes. Lleva 5 legislaturas. Diputado Cañes. Ojalá si lo hubiera visto defendiendo el tema de los El sonido del diputado Cañes. Esto es increíble, diputado Cañes. ¿Usted no me está escuchando? Que estoy hablando y toma la palabra sin que nadie se la haya concedido. No es posible. Por favor, pido orden. Pido que por favor sean prudentes, insensatos y no excedan más allá de lo prudente el tiempo para hacer la petición de suscripción. Es un recurso válido, un recurso que está en el reglamento, pero debemos hacerlo con prudencia y en los tiempos correctos. Por favor, diputado Cañes, le voy a pedir que concluya con su petición, y al diputado Sesma, en cuanto termine la presentación del diputado Cañes y la respuesta del diputado von Rehrich, le voy a dar la palabra. Adelante, diputado Cañes, por favor, ya concluya su petición. Gracias, diputado presidente. Entiendo que el diputado Sesma ya con el chusito que acaba de hacer sacó la chuleta del día de hoy con el oficialismo. Pero bueno, a un año de la tragedia que enlutó a 27 familias, un año que la oposición en la anterior legislatura y en esta segunda legislatura ha solicitado la comparecencia de la extitular y del titular del metro, hoy, a través de esta iniciativa que presenta el diputado von Rehrich, se viene a solicitar justicia para las víctimas. Pero como ya lo vimos, el oficialismo ataca. Ojalá fueran congruentes y respeten la memoria de las víctimas, prestando todas las acciones, brindando todas las posibilidades para que la justicia llegue. Y derivado de la falta de investigación, de la irresponsabilidad criminal, de esta actitud solapadora de estos criminales, es que esta iniciativa que usted tiene a bien venir a presentar, diputado von Rehrich, ayuda para que los servidores públicos reciban las sanciones que les correspondan por su actuar negligente y corrupto. Este gobierno nos ha enseñado que la falta de responsabilidad, negligencia y ineptitud no solo mata palmeras, también acaba con vidas y enluta a las familias.
Es por eso que comparto el sentido de su iniciativa y vengo hoy a solicitarle me permita suscribirla. ¿Sería cuánto? Adelante, diputado. Le agradezco mucho, diputado Aníbal. Y recuerde, diputado Aníbal Cañes, que de este lado, oídos sordos, ceguera absoluta, y el oficialismo quiere callar a la oposición a través de insultos y de agresiones, porque no tienen argumentos. Y nosotros tenemos mucha más altura y madurez que caer en sus provocaciones. Gracias, diputado. Diputado Sesma, con concreto. Con el respeto que usted me merece, usted está aquí para dar legalidad al reglamento. No es una cuestión de justicia, y perdón que lo diga, yo no estoy hablando de nada más un diputado o dos diputados, estoy hablando de lo que está pasando en esta sesión. Le pido, por favor, de instrucciones, si así usted lo ve bien, a la secretaria de leer el artículo 141, a ver si existe, por el cual usted está dándole la palabra, si lo puede leer, y después haré una ilustración al Pleno, por favor. Por favor, secretario, adelante con la estructura. Sí, reglamento. 141. ¿Y José no está? ¿Dónde está? Mañana vamos a decir que no está. Diputadas, diputados, todos sabemos que cuando estamos en este momento procesar no hay mociones. Sin embargo, esta presidencia, por el bien de esta sesión, considera que es prudente dar la oportunidad de leer el artículo que el diputado Sesma quiere dar a conocer y continuamos con la sesión. Adelante, diputada secretaria. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al artículo 141 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las mociones podrán ser de 1. Orden, 2. Apego al tema, 3. Pregunta a la o el orador, 4. Ilustración al Pleno, 5. Rectificación de trámite, 6. Alusiones personales, 7. Rectificación de hechos, 8. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 9. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes. Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta 2 minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos, que estarán a consideración de la o el presidente. Las mociones a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, sexta, séptima, octava y novena solo procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Satisfecha su petición, diputado Sesma. Concluya, por favor. Si se da cuenta la presidencia de este recinto, no viene la moción y siempre se utiliza, por usos y costumbres, el que se puedan suscribir, lo cual está perfecto. Y yo no estoy diciendo que lo que hizo esta presidencia con el grupo de Morena esté bien. Lo que estoy diciendo es que la presidencia tiene la autoridad para pegarse a la legalidad, no puede no hacerlo. Y hoy escucho diputados que apremian que por primera vez o por algunas indicaciones se ha abierto una apertura a este tipo de circunstancias, lo cual están fuera del reglamento. Ese es mi punto. Y perdón con el respeto que le tengo, está dejando mal la presidencia porque no está haciendo con la legalidad. La legalidad o lo justo
Usted está aquí para hacer la legalidad. Ya estaba aquí en el debates y están aludiendo y diciendo, por favor, ahí está haciendo posicionamiento cada diputado para suscribirse. Eso no está bien, presidente, discúlpeme. ¿Cuánto? Gracias, diputado. Tomaré en consideración sus recomendaciones. Bueno, tenemos una lista, vamos a agotarla y le voy a recomendar a los oradores que siguen que sean prudentes y que no tomen un tiempo eterno para hacer una solicitud de suscripción. Les recuerdo al diputado Sesma que es una práctica parlamentaria que no hemos sometido a votación y por tanto yo la mantengo. Sin embargo, le adelanto, diputado Sesma, que ya que plantea usted el asunto como aquel que tuvo que ver con otra rutina de hábito, la sometimos a consideración de la mesa directiva y allí se tomó una decisión. Lo mismo haremos con esta práctica rutinaria, pero hay que admitir que la práctica existe y por eso la estamos permitiendo. Pero eso no obsta para solicitar que en efecto no se excedan en los tiempos más de lo prudente. Tiene la palabra la diputada Larios. Adelante, con Coqueto. Presidente, si a través de su conducto le podría preguntar al diputado Cristian si me permite suscribirme a la iniciativa. Creo que la iniciativa que presenta es muy oportuna a más de un año de una tragedia que marcó a esta ciudad y que por supuesto marcó a las y los usuarios del metro por la línea 12 que dejó 26 muertos, 90 lesionados y como bien dice, ningún encarcelado, ningún sancionado. Creo que es importante hablar porque estamos hablando sobre una impunidad que existe y mientras existe impunidad no existirá justicia. Por eso sí tenemos que hablar de algo tan importante que marcó y que va a haber siempre en la historia de esta ciudad un antes y un después. Creo que las sanciones de un tipo penal que sancione la negligencia de funcionarios públicos por los que se provocaron lesiones y muertes va a ser muy oportuno para que esto no se repita. Y por otro lado mencionar que entiendo que existe impunidad porque tendrían que empezar con Mario Delgado, secretario de Finanzas del Distrito Federal, que actualmente es presidente de Morena. Y decirles que el PRI construyó 11 de las 12 líneas del metro, que nada más que después de 25 años esa infraestructura está de pie y sigue beneficiando a la Ciudad de México. Y que la línea 12 no se puede negar, no se puede ocultar, es una tragedia. Es inconcebible que no haya sancionados, es inconcebible que exista impunidad, que es criminal. Por eso creo que más que nunca tenemos que apoyar estas iniciativas, diputado, y por eso, si me permite, voy a estar encantada de suscribirme. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada Tania Larios. En lo personal, debo reconocerle siempre su trayectoria, su profesionalismo y su congruencia. Y coincido con usted, diputada, de que desde la creación del metro, 50 años, en tan solo 3 años, y ahí están los registros, en tan solo 3 años se han dado más accidentes, más incidentes, más muertes, porque no solamente estamos hablando de la tragedia de la línea 12, del colapso, estamos hablando, y ahí están documentados, y todos lo conocemos, el choque de trenes, incendios, descarrilamientos, porque esto es resultado de la complicidad, de la ineptitud, de la negligencia criminal, de todo esto que se pudo haber evitado. Y ahí está, en comparación, 2021 con el 2018, si vemos desde hace 20 años, en estos 3 años de la Cuarta Transformación,
Nunca se había dado una reducción tan lamentable, tan importante en el presupuesto para el metro. Comparando el 2018 con el 2021, hubo una disminución del 25% de los recursos para la rehabilitación y mantenimiento del metro. Aunado a la ineptitud, aunado a poner funcionarios públicos como Florencia Serranía, amiga personal de la jefa de gobierno, es que culmina en tragedias, porque la corrupción mata. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Barrera. ¿Con qué objeto? Diputado, preguntarle si el diputado Cristian me permite suscribir la iniciativa que está sometiendo a consideración y presentando ante este Pleno, que consiste en la reforma, obviamente, del artículo 256 del Código Penal del Distrito Federal, que tiene un claro significado importante, sobre todo en este momento, en este día tan significativo. El sello distintivo de este gobierno será la tragedia. Sin lugar a dudas, el 3 de mayo, ni perdón, ni olvido. Esto ya lo veníamos señalando recurrentemente, incluso en la legislatura pasada, cuando hicieron oídos sordos a solicitud de los legisladores de Acción Nacional para la comparecencia de Florencia Serranía, cuando se incendia el centro El Buen Tono. Falleció una policía y pedimos la comparecencia de Florencia Serranía y la renuncia inmediata de la misma. Y los diputados de Morena le dieron la espalda a todos los habitantes de la capital, no obstante de los graves problemas que tiene uno de los principales sistemas de transporte en la Ciudad de México, como lo es el metro. También a este gobierno le chocan los trenes. También a este gobierno se le inundan las estaciones. Y algo que no podemos olvidar y debemos de evidenciar de forma clara es que Florencia Serranía ya conocía la situación del metro, porque había sido administrador, había sido titular de este órgano años atrás. No puede justificarse la impunidad que hoy estamos viviendo. Necesitamos que en la ciudad no haya justicia selectiva, como ya se ha venido señalando. Aquí también se pidió que compareciera. Morena, como ahora, no hizo caso, no escuchó, no oyó, y de eso denota las tragedias que se han suscitado en este medio de transporte. 27 muertos, 90 lesionados y millones de capitalinos decepcionados con este mal gobierno. Su sello característico, la tragedia. Y esto, como lo hemos señalado en tribuna, lo vamos a seguir recordando, precisando y evidenciando, porque como ya lo señalaron hoy en todos los medios de comunicación, hay un luto nacional, hay un luto en la Ciudad de México que no escucha en la capital. Y ahorita en redes está la página de Facebook de la jefa de gobierno, en donde está preguntando y está diciendo que se le formulen preguntas para ver qué hacemos o qué hace para el buen funcionamiento de la ciudad. Y yo le pediría desde este curul que le dé respuesta inmediata, sensata, a todas y a todos los capitalinos en relación a las investigaciones de la línea 12. Ni perdón ni olvido. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias, diputado Héctor Barrera, por la suscripción, y coincido con usted porque
Es una tragedia de una crónica ya anunciada, porque nació mal la línea 12. Estamos hablando de un sobrepeso de 10,000 millones de pesos. Y estamos hablando que se dieron más de 3,000 reportes sobre todas las fallas. Y la única ocasión donde tomaron la decisión de no poner en riesgo la vida de las personas fue en la administración anterior, tanto que tuvieron que cerrar la línea 12 año y medio. Y después de ahí no trabajaron para darle mantenimiento a la línea 12. Ya hablamos de la disminución de los recursos, ya hablamos de la negligencia y el desastre ahí está. Es culpa de esta administración y es culpa, sí, de Morena. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Chávez. ¿Con qué objeto? Gracias, diputado presidente. Con el mismo objeto que mis compañeros, primero quiero felicitarlo y agradecerle esa imparcialidad que tiene, pero también quiero decirle que uno no puede ser prudente, tenemos que ser empáticos ante el dolor de las víctimas y de la gente. Y quiero decirle a mi coordinador Cristian que lo felicito por presentar esta iniciativa, ya que como presidente de la Comisión de Víctimas es la primera vez que los afectados y las víctimas pueden tener un resplandor de justicia, porque el gobierno le quiere apostar al olvido. Y con nosotros no va a haber olvido ni perdón. Adelante, diputado. Gracias por la suscripción, diputado. Gracias. Tiene la palabra la diputada Daniela Gisela. ¿Con qué objeto? Con su venia, diputado presidente, a mí me gustaría expresar que hoy sobre los hombros de la jefa de gobierno existe al menos la pérdida de vidas de 53 personas, 27 de ellas víctimas de la negligencia y corrupción de la tragedia de la línea 12. Un centenar de personas que a pesar de haber tenido una de sus más terribles experiencias hace un año, fueron presionadas por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para aceptar la oferta del gobierno de reparación de daños. Personas que a la fecha no pueden cargar a sus bebés, no pueden caminar o no pueden conseguir un trabajo por ese tipo de heridas que sufrieron por esta negligencia. Hoy la jefa de gobierno señala en un video que es importante que haya servidores públicos, pero no tanto como lo es la reparación del daño. Sin embargo, a un año no hay un solo servidor público que esté dando la cara, que esté en la cárcel por esta tragedia, y por supuesto no señaló que aquellas personas que no quisieron recibir el dinero, que no quisieron pues esta reparación del daño, sino lo único que solicitaban era la destrucción de ese tramo elevado para que no haya más víctimas. A ellos la jefa de gobierno y este gobierno, y parece que las legisladoras y legisladores de Morena, simplemente que a ellos no los ven, no los quieren atender, pero eso sí, los violentan y los revictimizan cada que pueden a través de la fiscal carnal, que como hemos señalado en muchas ocasiones, está más ocupada en perseguir a la oposición que en dar con los verdaderos responsables de estos hechos, que en procurar la justicia, que ese es su trabajo. Debemos de ser muy claros en este punto, diputado, porque fueron 27 personas asesinadas. Y fueron asesinadas porque fueron un accidente que se pudo haber evitado. Un accidente que fue culpa de la negligencia, de la corrupción de este gobierno de Cuarta, que a un año de la tragedia sigue impune.
Por eso, diputado, me gustaría que nos permitiera a la Asociación Parlamentaria Ciudadana suscribirnos a este punto de acuerdo que tanto incomoda a algunas personas que incluso se han subido a hablar a la tribuna de que hay que ser congruentes, de que hay que ser responsables, incluso al borde de las lágrimas. Pero cuando la responsabilidad es de la cuarta, simplemente callan y gritan, pero no apoyan ni acompañan estas propuestas. Es cuanto, diputado presidente. Diputado Fonrelis. Gracias por su suscripción, diputada Daniela Álvarez. Gracias. Diputado Gaviño, con Coqueto. Para solicitar, desde luego, también la suscripción a este punto en donde se está buscando el cambio del tipo penal, precisamente para buscar que los servidores públicos tengan responsabilidad y no se eluda. Cuando uno es servidor público, tiene una responsabilidad absoluta dentro del periodo de su gobierno, de su responsabilidad administrativa, de acciones u omisiones que se cometan dentro de ese periodo. Efectivamente, en la sexta legislatura se organizó una comisión para investigar las causas por las cuales se había suspendido la línea 12, porque afectaba a 300,000 personas diariamente. Y se buscó que la oposición o las oposiciones dirigieran esa comisión, por una sola y sencilla razón, porque la mayoría en ese momento no debería presidir una comisión que investigase a un gobierno que representaba esa misma mayoría. Y como en todos los parlamentos del mundo, cuando se buscan los pesos y contrapesos, se buscó en aquella ocasión que las oposiciones dirigieran esa comisión investigadora. Y por aquí pasaron todas las empresas constructoras, todas las empresas supervisoras, todos, absolutamente todos los servidores públicos que pudieron estar implicados en esas fallas. Salieron libros de esas investigaciones. Hay muchos escritores que inclusive copiaron lo que aquí se dijo y publicaron sendos libros para explicar lo que había pasado para llegar a suspender la línea 12. Y solamente estábamos hablando en ese momento de fallas en el funcionamiento del metro. Estábamos hablando que no funcionaban bien los trenes en esas vías, que había un desgaste ondulatorio grave, que había problemas de compatibilidad entre los rieles y las ruedas. Estábamos hablando de que había riesgo de un descarrilamiento de trenes. Ese era el problema. Era el problema electromecánico lo que se investigó. Nunca nos imaginamos nadie, ni los constructores, ni los supervisores, ni los servidores públicos, nadie imaginamos que pudiera estar mal la infraestructura, la construcción, o que pudiera estar debilitada la obra civil. ¿Por qué es tabú el tema de la línea 12? ¿Por qué el día de hoy no se puede hablar en este Congreso de la línea 12? ¿Por qué tenemos, como dice Sesma, que violar el reglamento para hablar y discutir y dialogar sobre la línea 12? Porque se equivocó el oficialismo, se equivocó Morena al pretender meter como tabú el tema. ¿Qué hubiera hecho Morena en cualquier otra circunstancia, a mi juicio? Debió haber abierto el debate, debió haber nombrado una comisión investigadora, debió haber obligado a todos los servidores públicos pasados y presentes a comparecer ante esta soberanía. Debió haber pedido a todos los técnicos que comparecieran a esta soberanía
para saber qué pasó y qué pasa en la línea 12 y en el metro. Pero después de Torquemada viene Robespierre. Todo es flujo y todo es reflujo. Entonces, en lugar de hacer esas comisiones y este debate, metemos tabú. Para que no se toque el tema, vamos a alargar otros para irnos sin discutir. Y entonces estamos aquí en una segunda iniciativa de este día, debatiendo el tema que le importa a la ciudadanía y que el día de hoy se cumple un año de la tragedia. Un año. Y no tenemos responsables claros. Yo creo, siempre digo que creer es dudar, que efectivamente tienen razón los 3 dictámenes que han sido públicos, 2 de DNB y 1 de la Fiscalía. Estos 3 dictámenes hablan de fallas de origen. No hubo proyecto ejecutivo. No hubo proyecto ejecutivo en una obra de esta dimensión. Por primera vez en la historia de la construcción del metro, después de 50 años, no había proyecto ejecutivo para hacer una obra de ese tamaño. Falló el diseño, dicen los 3 dictámenes. Falló la construcción. Falló la supervisión. Había 23 estaciones proyectadas. Se construyeron 20. Iban a ser todas subterráneas. Hay 9 subterráneas, 9 elevadas y 2 a nivel. Ante esa improvisación iban a pasar cosas. Nadie imaginó que iba a fallar la estructura. Quizás solamente los que mal construyeron. El metro no debe ser un tabú. ¿Es un problema de Marcelo Ebrard? ¿Es un problema de Claudia Sheinbaum? ¿Es un problema de Mancera? Diputadas, diputados, es un problema de la ciudad. Es un problema grave de la ciudad y es un problema técnico, no político. La política debe de emplearse, sí, para solucionar el problema que tenemos. Fue un problema técnico. Aquí lo que tenemos que tener con claridad es efectivamente qué pasó para llegar a lo que dice el proponente de esta iniciativa, a tener responsabilidad. Y nadie puede rehuir de esa responsabilidad. Si nosotros fuimos empleados en un tiempo determinado, somos responsables de las acciones u omisiones de ese tramo de responsabilidad. Y por eso, nosotros lo que debemos estar revisando es saber qué pasó y cuáles son esos dictámenes. Concluyo con esto. Para poder entender este problema, debemos de tener y esperar los dictámenes. Debemos de saber con claridad dónde están las acciones y dónde están las omisiones que originaron la tragedia. Evitar que todo mundo le eche la culpa a los demás. Yo no fui, fue TT. Se cayó, entonces fue fulano o fue mengano. Hay que serenarse. Hay que esperar los dictámenes y debatir los dictámenes. Y por esto yo exijo desde esta curul que el Congreso tenga su responsabilidad. No es posible que siendo el Congreso, teniendo responsabilidad los 3 poderes de la ciudad, el Parlamento no parle, no hable, no debata, que el Parlamento no escuche a los técnicos de lo que está pasando y esperemos enterarnos en las noticias de lo que ocurrió en el metro. Y por esto yo seguiré insistiendo de que debemos de tener la tribuna abierta, que sea un parlamento de libre discusión para poder entender lo que pasó. Y que vinieran aquí, que venga aquí la jefa de gobierno y que vengan aquí los exjefes de gobierno
y que vengan aquí los exdirectores y los asesores públicos y que digan su verdad, pero sobre todo, una vez que tengamos los dictámenes técnicos, que digan exactamente qué falló, qué pasó y por qué. Agradecería que acepte mi suscripción, señor diputado. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado von Reich. Le agradezco la suscripción, diputado Gaviño, y coincido con usted. Toda esta información ya la tenía esta administración y la Cuarta Transformación. Todo el trabajo que se hizo desde el 2015 de la comisión investigadora, todo el trabajo técnico de las empresas, de los servidores públicos, de las y los diputados, quisieron tirarlo a la basura, quisieron no escuchar, quisieron no entender, y ahí están las consecuencias. Tanto que quisieron descubrir el hilo negro y tuvieron que gastar 25 millones de pesos del erario público, 25 millones de pesos para un nuevo dictamen. Y en términos reales, se recibieron 2 dictámenes de la empresa DNB, de la empresa noruega. La primera concluye que es derivado del proceso constructivo. El segundo, que tuvo que ver con los pernos, con las traves, que tiene que ver con las soldaduras. ¿Y saben por qué este gobierno no ha querido recibir el tercer informe de DNB? Porque iba a concluir que fue por falta de mantenimiento y previsión de esta administración. Por eso no quieren recibir el tercer dictamen y también, consecuencia raíz, el dictamen que nos costó 25 millones de pesos porque al gobierno de la ciudad no le conviene, no quiere que se sepa la verdad. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Villagrán, con Coqueto. Muchas gracias, presidente. Agradecerle a mi coordinador, el diputado Cristian von Roerich, porque cuando estamos hablando de la línea 12, no solo es el tema de la línea 12. Millones de capitalinos y capitalinas hemos podido construir una carrera o nuestra propia vida gracias al metro. Yo pude asistir a la universidad, a la máxima casa de estudios de la UNAM, gracias a la línea 3 del metro. Si no hubiera estado el metro, probablemente no hubiera tenido la oportunidad de asistir a la UNAM, no tendría cómo. Entonces, cuando usted hoy presenta este valioso punto, nos recuerda lo que significa el no invertir en las líneas del metro. Como ya lo señaló mi compañero el diputado Héctor, el tema no solo fue la caída del metro, sino el incendio del metro, cómo se les incendiaron las oficinas centrales y por culpa de la inacción y la mala instalación que tenía con el tema de los cables, una policía se suicidó. Y esto no ha quedado claro también. Gracias a la falta presupuestal en eso, una persona decidió voluntariamente quitarse la vida antes de morir en las llamas. También el choque de trenes de Tacubaya. ¿Qué pasó con eso? Y también ¿por qué no tuvimos responsables? También pasó al inicio de esta administración. Entonces, preguntarle, querido coordinador, si me puedo suscribir, porque yo solo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera sido el PAN el que gobernara la ciudad y estas tragedias, como lo llamó el oficialismo, hubieran ocurrido. ¿Qué hubiera pasado en la ciudad si hubiera sido el PRI quien estaba gobernando? ¿Cómo hubiera reaccionado Morena? ¿No se hubieran quedado callados como se están callando? ¿No nos dirían carroñeros y no nos dirían que estamos abusando de la tragedia? Estarían pidiendo hasta nuestras cabezas. Entonces quiero suscribirme porque genuinamente el que ellos nos ataquen a nosotros creen que se están defendiendo, pero lo que están haciendo es poniendo en peligro a millones de capitalinos y capitalinas que necesitan el metro para vivir y que todas y todos les estamos fallando cuando nos quedamos callados, pero yo sé que no es su caso y tampoco es el caso del PAN. Entonces, muchas gracias y si me puedo suscribir. Gracias, diputado. Diputado Forrest. Muchas gracias por su suscripción, diputada Ana Villagrán. La diputada Silvia Sánchez pidió la palabra. Con Coqueto, diputado. Gracias. Diputado presidente, para suscribirme a la iniciativa del diputado von Roerich, yo y la diputada Maxa.
y si al final de su discurso puede pronunciar un minuto de silencio para las víctimas. Gracias. Entonces, gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Estoy de acuerdo. Un minuto de silencio Gracias, para las diputado. víctimas. Gracias. Bueno, en consecuencia, continuamos. Se turna para análisis y dictamen a la comisión de... ¿Perdón? Ya tuvimos un minuto de silencio, diputada. Se turna para análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Diputada Marta, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Bueno, gracias, diputado presidente. Únicamente antes de que sea el minuto de silencio para modificar si la suscripción puede ser a nombre del grupo parlamentario del PRI. Muchas gracias. Ya se dio el minuto al inicio de la sesión y suscribirla, y quiere suscribirla a nombre del grupo. ¿Suscribir la suscripción? Sí, a nombre del grupo parlamentario. Entonces, diputado Forneris, hay una petición de suscripción por el grupo parlamentario del PRI. ¿Acepta la suscripción? Claro que sí, presidente. Muchas gracias al Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional por sumarse a esta iniciativa. Gracias, diputado. Continuamos.